mis hermanos, bendiciones en este día, declarando un día de bendición, de palabra, de gozo, de paz. Gracias porque Dios siempre ha estado con nosotros en estos tiempos y ha estado deleitándonos en palabra, en oración y mostrando manifestaciones en cada mañana cuando vamos a lo íntimo y al secreto con Él. Ahí donde tú estás, vamos a leer el Salmo 18. El Salmo 18, acción de gracias por la victoria. Vamos a leerlo del 1 al 3. Dice así: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando hablamos de este salmo, dice: Te amo, oh Jehová. La fortaleza en estos tiempos, ¿en quién está? En Dios. Dice: Jehová, castillo mío, roca mía, fortaleza mía. En estos días Dios está declarando en nosotros ser hombres y mujeres de intimidad. La persona de intimidad y del secreto de Dios tiene un vocabulario alineado a la voluntad de Dios. Y dice: porque tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Amén. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? A veces la opresión, la ansiedad, la depresión, la tristeza. Pero cuando tú comienzas desde la mañana a declarar: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, roca mía, mi libertador. Estás declarando un tiempo de libertad, de victoria, de liberación sobre tu vida, sobre tu casa. Y en este día declaramos, Señor, que tú traes un manto sobrenatural, un manto de fortaleza, un manto de fe, un manto de gozo. Y ese manto, ¿cómo trae en nosotros un reverdecer cuando hablamos palabra de Dios? Palabra que viene de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios pone en nuestro depósito. Y ese depósito lo llenamos día tras día cuando estamos ahí en la búsqueda de Él, cuando estamos en el secreto. Porque en el secreto Él nos susurra, Él nos levanta, Él nos alienta y nos dice: yo soy tu roca, yo soy tu socorro y yo soy tu fortaleza. Bendiciones, hermanos, y que tengan un día de fortaleza, de victoria y de fe, en el nombre de Jesús. Sé que su fidelidad
En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor, sí, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida, y el anhelo de mi corazón. Tú eres el anhelo, Señor, de mi corazón, y siempre lo serás, Señor. Oh, Jesús, mi corazón te canta a ti, mi corazón te anhela, solo a ti, solo a ti, eres la fuente de mi vida. Sánate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor.
Muy buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos da de congregarnos en nuestros hogares, en nuestras casas, con todos nuestros familiares alrededor, como lo hemos venido haciendo ya durante varios domingos, y como Dios ha permitido que lleguemos hasta sus casas con la palabra, pero también con una preciosa alabanza y una oración en la cual nos dirigió la pastora en esta mañana. Pues continuamos en este tiempo creyéndole a Dios, creyendo en su bendición, creyendo en su provisión, creyendo en lo que Él hará, porque Dios es un Dios grande y poderoso y va a bendecir nuestras vidas de una manera muy especial, como hemos escuchado también los testimonios a través del WhatsApp y de nuestros grupos de oración de la comunidad cristiana Shalom, que Dios está obrando de una manera milagrosa en provisiones, en bendiciones, en sustento, en cuidado, en protección de nuestros amados hermanos y hermanas. Por eso le damos gracias a Dios en esta mañana, porque estamos confiados y seguros en Él. Y en esta hora yo quiero que reflexionemos alrededor de la palabra con relación a la fe. Y este es un tiempo de fe, es un tiempo en el cual debemos estar confiando en Dios, confiando en su palabra, confiando en su Espíritu Santo. Y vamos a mirar en la palabra de Dios que la fe se puede mirar de una manera, digamos, diferente desde la perspectiva que la miremos. Podemos mirar la fe, o la Biblia por lo menos presenta la fe desde una perspectiva personal. La fe personal o la fe individual, habla la Biblia, y la encontramos en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice la poderosa palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aquí podemos mirar una perspectiva de la fe personal. La fe personal es una fe que nos lleva a recibir nuestra salvación, porque Él dice en ese versículo 8 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos, y nos dice el vehículo que nos lleva a la salvación, dice por medio de la fe. O sea que la fe es la que nos lleva a nosotros a recibir la gracia de Dios. Recuerden que la gracia de Dios se refiere a la salvación de Dios, a ese regalo inmerecido, a esa gracia que Dios ha preparado para nosotros. En esta fe personal encontramos entonces dos aspectos de la fe personal. Una, la iniciativa de Dios, la gracia de Dios es su iniciativa, pero también la respuesta a esa iniciativa que Dios da para salvarnos es nuestra fe. Dice, por medio de la fe, por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún nuestra fe es despertada por el Señor Jesucristo. La fe personal es una fe que viene del mismo corazón de Dios. Dice, porque justificados pues por la fe, dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe personal nos lleva a la salvación, pero la fe personal está fundamentada y está puesta solo en Jesucristo. La fe que nos salva solo puede ser dirigida hacia Cristo. No podemos nosotros poner nuestra fe ni en un objeto, ni en un elemento, ni en un fetiche, ni en nada. Tenemos que poner, para poder salvarnos, para poder ser salvos, tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe personal a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. Dice que en esta fe personal estamos firmes. En esta fe personal tenemos una convicción firme de que nosotros vamos a recibir la salvación y que nuestra vida está en Cristo. En esa fe personal estamos sujetos a la bendición y al propósito divino. Pero quiero decirle algo, iglesia, en esta mañana. La fe también la muestra la Biblia en una dimensión colectiva. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En una dimensión colectiva. La fe colectiva, mientras la fe personal nos conduce a la salvación, a restablecer nuestra comunión con Cristo, a restablecer nuestra comunión con Dios, aquella comunión que habíamos perdido por el pecado, que habíamos perdido por habernos alejado de Dios, pues la fe colectiva nos lleva a conquistar las promesas y las bendiciones de Dios. Y de esa fe yo quiero en esta mañana hablarte, porque la fe colectiva produce una gran sinergia. ¿Qué significa sinergia? La palabra sinergia significa la fuerza que produce la unión. La sinergia es una fuerza que se produce cuando muchas personas o muchos elementos se unen. Y esa palabra sinergia parece que fue acuñada cuando por allá en la antigüedad se tenían los carros, las carretas esas tiradas por caballos, y alguien se dio cuenta que una carreta tirada por un solo caballo no tenía la fuerza que podía tener una carreta tirada por 2, 3 y hasta 4 caballos. Entonces, cuando unieron esos caballos, todos dirigidos hacia la misma dirección, se dieron cuenta que había mucha más fuerza, y esa fuerza le llamaron sinergia. De ahí es que surge también el sentido de los, ¿cómo se llama? De los caballos de fuerza del motor. Se toma ese nombre para los caballos de fuerza. Entre más caballos de fuerza, lógicamente, el motor va a tener más potencia. Y nosotros podemos estar convencidos de que nuestra fe colectiva produce una gran sinergia, una gran fuerza. Por eso, iglesia, este es tiempo de unirnos en la fe. Ya hemos recibido nuestra fe personal, hemos recibido nuestra salvación por la fe personal, pero ahora nosotros debemos unirnos en fe. Y Dios en este tiempo nos está permitiendo unir en fe. Pero la fe colectiva también activa el poder del acuerdo. Porque Él dice en la palabra, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra en algo. Entonces, cuando hay un número de personas que nos ponemos de acuerdo en algo, eso activa un poder especial ante Dios. Por eso este es tiempo de que nos unamos en fe y que todas las iglesias, todos los hermanos, estemos siempre confiados en que Dios obrará de una manera poderosa. La fe colectiva activa en nosotros ese acuerdo que produce grandes conquistas y grandes bendiciones. Y en tercer lugar, la fe colectiva une al pueblo. Es una bendición cuando nosotros podemos unirnos en fe, porque hay un propósito común, hay un plan común, hay unos anhelos comunes y un deseo común de hacer las cosas, y ahí es donde nosotros vamos a recibir el poder, la bendición y la conquista de Dios. La fe colectiva ha sido mostrada en la Biblia a través de muchos episodios. Puedo comentarle algunos de ellos. ¿Recuerda usted los amigos del paralítico, la amada iglesia? Esos amigos que dijeron, Jesús está en una casa, vamos a subirlo, como no lo podían
entrar a la casa porque había mucha gente. Vamos a subirlo al techo, vamos a romper el techo. Recuerden que los techos en la antigüedad eran unos techos hechos de terrazas hechas con paja, con madera. Rompieron el techo. Tuvo que haber sido un hueco grande, porque para bajar una camilla con una persona, con unas cuerdas, lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Cuando Jesús ve descender ese personaje en medio de tanta gente, Jesús pronunció una palabra interesante, o el libro de Lucas nos da una palabra interesante. Dice: al ver Jesús la fe de ellos. Ni siquiera le conmovió a Jesús la fe del paralítico. Ni siquiera Jesús respondió a la fe del paralítico. Jesús respondió a una fe colectiva. Al ver la fe de ellos. Iglesia, que en este tiempo Dios vea nuestra fe. Y Dios diga: voy a actuar a favor de mi pueblo. Voy a bendecir a este mundo, a esta tierra, a esta iglesia, a estos hermanos, porque se han unido en fe. Que Jesús pueda ver nuestra fe y eso pueda mover su corazón. Pero también encuentro un pasaje interesante del pueblo de Israel frente al Mar Rojo, allá en Génesis 14, Génesis capítulo 14, versículos 13 hasta el versículo 16. Y dice la poderosa palabra del Señor en Génesis 14, 13. Dice de la siguiente manera, Génesis capítulo 14, versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Ahí hubo una manifestación poderosa de una fe colectiva. Yo me puedo imaginar en este momento el pueblo de Israel caminando hacia una encrucijada. Enfrente tenían el Mar Rojo y detrás tenían el desierto, y venían los egipcios en sus carros haciendo el ruido de sus caballos, listos para atacarlos, destrozarlos, destruirlos. Y ellos se encuentran a sus espaldas a un pueblo poderoso, a una potencia mundial de la época, militarmente hablando, y al frente el Mar Rojo, y tuvieron que dar el primer paso en la playa, y Moisés tuvo que levantar su vara y ver cómo se abría el mar. Yo me imagino que algunos de ellos hasta dudaron y dijeron: aquí nos vamos a morir. Pero la mayoría de ellos tuvo que haber tenido fe para haber llegado hasta este lugar. Déjame decirte que en este tiempo Dios nos tiene en una encrucijada. Hay personas hoy que están en una encrucijada. Quizás su trabajo se acabó, quizás su negocio se acabó, quizás su fuente de sustento se acabó, quizás muchas cosas en su vida han cambiado y cambiarán. Pero en esa encrucijada, la fe colectiva hará milagros. En ese momento es donde veremos los milagros poderosos de Dios, porque Dios hay veces nos conduce a esas circunstancias y esas situaciones. También recuerdo la toma de Jericó por el pueblo, dirigidos por Josué, cuando empezaron a dar las vueltas a esa ciudad amurallada, a esa ciudad casi que imposible. Ejércitos enteros habían tratado de penetrar a esa ciudad con unas murallas muy altas y no habían podido, habían sido derrotados. Y estos
hombres y mujeres con una fe colectiva empezaron a tocar sus bocinas, empezaron a dar gritos de júbilo y esas murallas empezaron a caer por el poder de la fe colectiva. Hoy yo estoy animando a la iglesia a tener una fe colectiva. Hoy estoy animando a la iglesia a tener una fe fortalecida, una sinergia, un acuerdo, una unidad en la fe. También encontramos otra experiencia en la Biblia, la sentencia contra la ciudad de Nínive. Esta sentencia contra la ciudad de Nínive fue muy interesante porque Dios le dice a Jonás que vaya a anunciar que Nínive va a ser destruida. Y recuerde que en la segunda vez Jonás va, después de la experiencia de haber sido tragado por el pez y de pasar en el fondo del mar y haber salido, Jonás va a Nínive y Jonás predica la palabra de Dios en Nínive y da la sentencia que Dios había determinado para Nínive. Dice: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y dice la poderosa palabra de Dios que llegó a oídos del rey de Nínive esa palabra. Miremoslo en Jonás capítulo 3, versículos 6 al 10. Jonás, el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 6 hasta el versículo 10, dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre la ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y mujeres, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrase de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9 continúa diciendo: ¿quién sabe si Dios se volverá y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? Y versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Iglesia, la fe colectiva tiene un gran poder. La fe colectiva tiene una gran sinergia. La fe colectiva tiene un gran acuerdo. La fe colectiva hará que esta pandemia desaparezca. La fe colectiva hará que nuestra economía se reactive poderosamente. La fe colectiva hará que la iglesia crezca y que miles y millones de personas se conviertan al Dios verdadero. La fe colectiva, iglesia, va a cambiar la situación en una situación mejor. Y para terminar en esta mañana, yo quiero compartirte una profecía que escuché en una de las redes. Esta profecía fue dada por la profeta Cindy Jacob, y ella decía que al principio de año se reunieron varios profetas en algún lugar y Dios les dio 3 palabras, y Dios les dio la palabra resetear, restaurar y reavivar. Lo curioso es que las 3 palabras en inglés también empiezan con R. Dios les dijo que vendrán 3 R's. 3 R's. Resetear, restaurar y reavivar. Y quiero decirte que estos profetas y nuestra hermana Cindy Jacob le dijeron a Dios: pero Dios, ¿qué quiere decir esto? Nosotros manejamos mucho el término restaurar, porque está en la Biblia, reavivar, porque está en la Biblia,
Pero la palabra resetear no la manejamos. Es más, creo que no es ni siquiera una palabra hispana, es una palabra americana, un extranjerismo. Resetear viene de reset, ¿verdad? En inglés es reset, restaurar es restorage, y reavivar es revival. 3 R's. Y ellos no entendían qué significaba esta palabra resetear. Pero cuando viene la pandemia, se dan cuenta que Dios estaba hablando de cortar todo, terminar todo. Y mire, esta pandemia lo que ha hecho es resetear muchas cosas. Resetear es como borrar. Ha borrado muchas cosas. Esta pandemia ha reseteado empleos. Esta pandemia ha reseteado economías. Ha reseteado filosofías. Ha reseteado la manera como nos relacionamos con la gente. Pero déjeme decirle algo, iglesia. Esta pandemia también ha reseteado la iglesia. La manera como nosotros tenemos de ahora en adelante que hacer iglesia será diferente. Prepárate, porque la manera como nosotros nos tenemos que relacionar y trabajar y evangelizar será diferente. Pero este reseteo ha producido algo maravilloso, porque quizás muchas personas no iban a llegar a la iglesia como la iglesia estaba diseñada. Porque la iglesia estaba diseñada para unos pocos, para unos cuantos. Es más, a veces llegaba alguien a la iglesia y nosotros hasta mala cara le hacíamos. Pero de esta manera, todas las personas están recibiendo la palabra. Yo veo que ustedes me envían videos de los grupos o de los cultos los domingos, y ahí está el esposo que no había venido a la iglesia, el hijo que no quería venir a la iglesia, el tío, el sobrino, el hermano. Hay personas que nunca hubieran pisado un templo, pero que ahora están recibiendo la poderosa palabra de Dios. Reseteo. Dios está reseteando la iglesia para que muchos vengan a conocerlo. Vamos a darle toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en esta mañana a nuestro Dios. Y vamos a unirnos, iglesia, en una fe colectiva. Amén y amén. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay nada
soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condena.